Cuando estamos llamando a create, nosotros no sabemos absolutamente qué tipo va a tener el name. Entonces, aunque lo pasamos un número, todavía parece que todo está bien, pero en realidad tiene que ser un string. Y TypeScript no asegura de que, por ejemplo, el tipo que vamos a pasar nosotros aquí va a ser string, porque en un principio el name viene de un JSON que nosotros estamos recibiendo en el post, pero sí que nos ayuda si, por ejemplo, aquí ponemos un número, nos va a decir, oye, que aquí tienes que pasar un string. Entonces, es importante porque he visto mucha gente que empiezan a usar TypeScript y piensan que TypeScript va a impactar lo que es la ejecución. No, TypeScript nunca llega a ejecutar el código. Es decir, cuando compilamos, incluso cuando compiláis el código, desaparece todo lo que tenéis de TypeScript y solo queda el código JavaScript. Es decir, es a la hora de desarrollar, no va a llegar a cuando lo ejecutamos. Perfecto. De hecho, bueno, una comparación con Java o PHP, cuando ponéis un tipo int en PHP o un tipo lo que sea, a la hora de ejecutar, si se pasa un tipo que no coincide, entonces el lenguaje, el interpretador o el compilador peta. Y en cambio en TypeScript sí que peta a la hora de compilar porque podemos decir, oye, lo que me está llegando es un string y lo pasas a otra función que espera un string, entonces puede quejarse, pero a la hora de ejecutar ya no hay estas validaciones. Vamos a ver los tipos básicos de TypeScript, lo que se llaman primitive types. Entonces, como cualquier otro lenguaje, tenemos string, number y boolean. En JavaScript o en TypeScript en concreto, el number es bastante diferentes tipos de valores. Float, int, decimal. No hay un tipo por cada tipo. Entonces, siempre cuando tenéis un decimal o un integer no podéis definirlo por TypeScript que si es integer o no. Entonces sí que tenéis que hacer una validación de tipo por JavaScript. Entonces, tenemos el string, el number, como he dicho, puede ser int y float. Como dice que no hay un equivalente a estos dos tipos y simplemente son number. Luego tenemos arrays, que puede ser array de cualquier cosa, un array de objeto, array de strings y array de boolean, lo que queráis. Tenemos el tipo any, que esto en un principio es muy útil cuando migramos, lo vamos a ver, cuando migramos de JavaScript a TypeScript. Cuando ponéis any, TypeScript no se va a quejar de lo que le vais a pasar, porque estáis diciendo puede ser cualquier cosa. Entonces, a medida que pues, crece el proyecto, para un proyecto que ya debería ser bastante limpio, de hecho podéis poner un linter para que diga, oye, no puedes utilizar el tipo any, siempre tienes que especificarlo. Luego tenemos, para definir un objeto, se puede utilizar la interfaz, las interfaces. Lo bueno que tienen, las clases pueden implementarlas, pero también tenemos otra cosa que es un type alias que se define así. La diferencia entre esos dos, la verdad que se puede cambiar un type a una interfaz sin problema, pero la única diferencia es que esto no lo podéis implementarlo por una clase y en cambio la interfaz sí que lo podéis hacer. Y yo personalmente suelo utilizar interfaz para cuando quiero decir es una interfaz para una clase y utilizo type para definir tipos de variables y cosas así que no suelen ser objetos que tengan funcionalidades, no tienen funciones. Vale, vamos a ver. Lo primero que vamos a necesitar es instalar la librería de TypeScript. El guión D en Yarn es como instalar la dependencia, creo que es --dev en Composer, no sé si era así, para meterlo como dependencias dev y cuando pues estamos empaquetando todo, instalando las dependencias para llevarlo a producción para que no lo instale, porque eso lo vamos a usar nosotros a la hora de desarrollar. Entonces vamos a instalar esto y cuando instalamos esta librería vamos a tener un nuevo ejecutable que se llama TSC, que es TypeScript Compiler, y ahora podemos usar este compiler para empezar a hacer nuestras cosas. Entonces, si os acordáis, con Yarn podíamos utilizar cualquiera de esos binarios poniendo como segundo argumento, y entonces es como que estoy llamando a TSC que tengo aquí en Node Modules. Entonces voy a decir TSC y init. Esto como se inicializa un proyecto TypeScript
y esto me genera un fichero que se llama tsconfig.json. Tiene bastante cosas, no vamos a entrar en detalles aquí porque a mí todavía estoy aprendiendo muchas cosas que tiene TypeScript. A medida que lo voy necesitando, pues voy aprendiendo. Pues, include. Entonces vamos a decir que nosotros queremos incluir todo lo que viene en src, pues poniendo doble asterisco quiere decir que tantos niveles de directorio que haya. Si yo pongo aquí asterisco, solo va a pillar si hay directorios aquí, test, y hay ficheros JavaScript dentro de estos directorios. Aquí hay 5 directorios. Entonces va a pillar todos los ficheros de JavaScript que están dentro de un directorio. Es decir, esto se reemplaza por un directorio. Pero en cambio, si pongo doble asterisco, quiere decir desde src y dentro de cualquier directorio que pille todos los ficheros de JavaScript. También vamos a decir que pille los ficheros TypeScript que a medida que vamos cambiando, que lo pille. Entonces vamos a meter un test.ts. La extensión de TypeScript es .ts. Entonces creo que ahora igual ya no se va a quejar. Pues sí. Entonces perfecto. Ahora en .build tenemos el test.js. Por eso yo creo que había que poner, no me he acordado mal, hay que poner el JS también para que lo compile. Si no, no lo va a pillar por defecto. Entonces, ahora, a ver. Ah, no me lo está. Hello.js. True. Entonces vamos a probar a ver. Ahí. Pues ya tenemos todo compilado. Yo personalmente prefiero por la parte más fuera, es decir, en este caso más fuera, el que empieza a incluir otras cosas, más que el que se incluye por otros ficheros. Entonces aquí yo tengo el server y si lo convierto a .ts, ya veré qué cosas se va a quejar. Bueno, en un principio no se está quejando de nada, porque aquí, una cosa que se me olvidó, TypeScript tiene una cosa que, por ejemplo, si aquí pongo const a igual a test, ya detecta que a es un string, entonces no hace falta, eso es como redundante, yo no tengo que poner que es tipo string, pero en cambio, si por ejemplo yo defino una variable y no le asigno un valor, sí que tengo que decir el tipo cuál es, porque si no va a saber TypeScript qué tipo tiene. Entonces aquí, si yo intento asignar un número, como podéis ver, se va a quejar diciendo, oye, esto está mal. En cambio, esto por ejemplo no lo tenemos en JavaScript. Si aquí yo pongo let a, en a puedo poner un número, puedo poner un string, no hay nada que me pare que ponga el tipo que quiera. Entonces es importante acordarse cuando usáis TypeScript que no hace falta asignar tipo si ya le estáis dando un valor a un const. Vale, entonces, y aquí, como ya la mayoría de las cosas tienen como una asignación, no pide nada. Entonces, siguiente, creo que va a ser el database, que simplemente, bueno, no tiene mucho, simplemente exporta. Vamos a convertirlo. TS. Vale, aquí está quejando de que el client cannot declare block scope variable client. Está diciendo que también sea que en el server el cliente también se ha utilizado. Pues por lo visto en el server tengo que decir que pues parece que si no pongo un export como que se mezcla con el fichero del database, entonces como que no pueden compartir la misma variable. No tenía ni idea de que esto pasaba, pero bueno, ahora sabemos, todos sabemos una cosa. Vale, pues misterio resuelto. Entonces, vale, tenemos database con tipo. Aquí también ya con la librería de Postgres tenemos el tipo definido. Pues que, bueno, de hecho podemos ponerlo al final para decir que no tiene ningún export. Por lo visto también creo que ya podemos hacer export. Vale, a ver si esto funciona. Si hacemos server
import client from database. Y si quitamos esto, pues por lo visto no tenemos que hacer nada para poder cambiar de CommonJS a ESM. Pues si os fijáis la diferencia, aquí teníamos module.exports y asignarlo como una variable, y esto es el CommonJS, el formato CommonJS, y en cambio esto es el ESM. Y aquí la diferencia es, en lugar de hacer require y asignarlo a otra variable, hacemos un import. Vamos a convertir esto a TS. Vamos a ver de qué se queja aquí. Dice parameter rec implicitly has any type. Vamos a poner que tiene tipo request. De hecho, el otro día creo que instalamos y el response es un response. Perfecto. Vamos a copiar esto y vamos a decir todo lo que hay aquí. Bueno, no hay nada que se queje. Vamos a cambiar de Common Module a... Pues aquí, como podéis ver, estoy asignando el router a Module Exports, con la diferencia de que aquí estaba haciendo Module Exports y un objeto, ¿no? Entonces, este formato se escribe así en ESM. Export Default Router. Y ya está. A ver de qué se está quejando aquí. Uy. Los tipos de Type Express. Dice que, oye, si lo miramos, dice no tengo, could not find declaration file for Module Express. Entonces dice que, oye, no tengo los tipos de Express. Entonces vamos a instalar los tipos de Express. Entonces el controller ya está. Y el último, todavía como veis no hemos hecho nada especial sobre los tipos. La razón es porque el controller, el database y el server no generan ningún tipo de datos. Pero ahora, por ejemplo, en To-Do Repository lo vamos a ver. Vale, claramente pues aquí tenemos nuestro repositorio, pero también vamos a necesitar un fichero donde vamos a mantener nuestro modelo. Entonces vamos a crear un directorio ya que tiene más sentido, models. Y aquí ponemos el TypeScript. Vale. Aquí vamos a dejar luego el tipado de nuestro to-do. Entonces, aquí tenemos el class to-do repository. Como podéis ver, aquí se está quejando que, oye, no sé qué tipo tiene R. Entonces, como nosotros aquí estamos recibiendo unos datos de la tabla, TypeScript no sabe qué vamos a tener. Entonces, tenemos que decirle el objeto que vamos a recibir. Entonces, aquí podemos decir que tenemos un ID. Tenemos un ID de tipo number. A ver, ID name is done. Sí, pues será esto. Entonces, el ID, pues nosotros sabemos que es un número. Y el name sabemos que es un string y done es un boolean. Entonces aquí podemos tipear las cosas que estamos recibiendo y luego podemos decir el isDone. Vale. Entonces tenemos y aquí ahora se va a quejar diciendo el rows. Perdón. Claro. Lo que devuelve esto es el result. ¿Cómo voy a explicarlos para que quede fácil? Porque lo que está devolviendo es que no sé por qué no me deja definir las cosas aquí. Debería dejarme. Dice untyped function calls. No es untyped. R extends query result. Vale, me hubiese gustado que pudiera tipearlo aquí, pero bueno, vamos a hacer algo un poco complicado. Pues vamos a decir que el result que vamos a tener, query result, va a ser un objeto, como ya lo sabemos, y aquí podéis ver que hay un campo que se llama rows. Entonces podemos decir rows es de tipo, y no sé los que conocéis Java, pues hay una cosa que se llama tipos genéricos. Los tipos genéricos, lo bueno que tienen, imaginaos, colecciones. Normalmente vosotros tenéis los Doctrine Collection,
podéis tener colección de usuarios, colección de organizaciones, colección de cualquier tipo de objeto. Y normalmente las operaciones que hacéis encima de una colección es lo mismo. Si hacéis un get by index, siempre devuelve el tipo de lo que esta colección es para ese tipo. Entonces, si tenéis user, pues devuelve user. Y ahí entran los genéricos, que son muy útiles para definir tipos que pueden utilizar con otros tipos. Y aquí nosotros lo que podemos decir, que tenemos un tipo genérico, podemos decir row type, y aquí podemos decir el campo rows, cuando definimos query result, es de row type, pero es un array. Ahora, aquí, lo bueno que tiene, yo puedo decir que el result es query result y el tipo es de esto. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, esto prácticamente es como que estoy reemplazando esto aquí. Como que es como una función, si lo miráis. Aquí tenéis un argumento que lo podéis pasar el argumento que queráis y como que lo va reemplazando dentro del tipo. Y ahora automáticamente el TypeScript me va a dar, cuando pongo id, podéis ver que me está perfectamente diciendo qué campos hay. Y eso es lo bonito de TypeScript. En cambio, cuando yo no tenía esto, aquí TypeScript no me... Bueno, no solo TypeScript, es decir, JavaScript, mi editor no me puede sugerir nada porque desde un query estoy recibiendo unos datos y lo bonito de TypeScript es que yo puedo definir las cosas para luego utilizarlo después. Entonces, una vez que tengo esto, bueno, vamos a poner este tipo. Ahora, lo bonito es quien llame a findAll, que en este caso es el todos, si hago todos 0.id, el TypeScript sabe, porque aquí yo estoy diciendo que el id es de tipo number, estoy devolviendo un id, ni tengo que tipear este id, porque TypeScript ya lo detecta automáticamente. Si yo aquí busco el id, si pongo el punto, como sabe es un número, entonces ya directamente me enseña los métodos de los números. O si por ejemplo hago con done, que es un boolean, me enseña los argumentos de un boolean. Y si pongo name, me enseña las funciones de un string. Pero en cambio, antes de ponerlo con tipos, imaginaos, si, por ejemplo, aquí yo podría poner any, que es el tipo de que decir, oye, que te da igual, o por ejemplo, aquí pongo result, y aquí voy a decir que el R que recibe es de tipo any. Entonces, aquí yo no puedo hacer nada respecto de los tipos de lo que voy a recibir aquí. Si hago, sé que hay un done, pero no sé qué tipo va a tener done. O por ejemplo, si hago name, ¿cómo voy a saber? El JavaScript no va a saber qué tipo hay en este atributo. Y aquí hemos hecho findAll. En el name, aquí pues ahora me está diciendo, oye, tienes que darle un tipo. Puedo decir que este tipo, bueno, esto es el valor. Tengo que decir que lo que recibo aquí es de tipo name string. Puedo definir el tipo. Puedo decir que es un promise del tipo todo. Y este todo es lo que yo iba a definir aquí. Export time ID es una number, name es una string y done es boolean. Tener en cuenta, aquí yo tengo que hacer un export, porque si yo no pongo el export, simplemente defino el type to do, yo no puedo importar este to do aquí, porque vamos, es tan sencillo de decir, si no lo exportáis, no podéis importar. Entonces yo hago el export, entonces eso quiere decir que ahora aquí puedo decir to do, y aquí pues me ha hecho el import. Entonces, de hecho, aquí cuando yo pongo el tipo, lo bueno que va a tener, me va a decir, oye, es que lo que estás devolviendo está mal. Bueno, en verdad no está devolviendo mal, sino yo lo he definido mal. Es un promise de un array de todo. Y ahora, pues, si, por ejemplo, si no me equivoco y pongo mal el valor, va a comprobar, decir que, oye, eso está mal, que no puedes devolver este tipo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.